Comienza junio, mucha expectativa en el mercado argentino, tenemos el Banco Central comprando reservas, una expectativa de inflación a la baja, pero el dólar se empezó a despertar y la pregunta es ¿en qué invertimos, qué hacemos y si es momento de salir corriendo al dólar? Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, en este video quería hablar sobre un poquitito de este tema, ¿no? El despertar del dólar y otro poquito el mercado argentino, así que vamos un poquitito a las gráficas como hacemos siempre. En cuanto a las expectativas de inflación, dentro de todo venimos bien, realmente el REM ha presentado los resultados y lo que tenemos en pantalla es el próximo dato de inflación, donde se espera que dentro de todo esté entre el 2,5 al 2,1 para el mes de mayo. Algunos ya economistas dicen que podría dar 2,4, es decir que todavía tendríamos un sendero a la baja desde el último dato de inflación. Eso dentro de todo es bueno, con las proyecciones más o menos nos estaría dando que si el camino de la desinflación continúa de acá a fin de año, rondaríamos alrededor de casi el 30% o menos, ya algunos están hablando de un 25% de inflación anual, lo cual está bien. ¿Cuál es el problema de esto? Las tasas actualmente están por debajo de la inflación, es decir, los plazos fijos rinden menos que la inflación mensual, las letras rinden casi menos que la inflación mensual y los bonos SER que ajustan por inflación prácticamente rinden lo mismo, están prácticamente ahí, puntito más, puntito menos. Si nosotros encaramos un sendero de desinflación, acá el problema que vos tenés es que la tasa tenés que alargar el tiempo, lo que se conoce como alargar duration, tenés que ir a bonos más largos. Pero bueno, ya te da un indicio de cuál es la billetera que más me rinde o cuál es el carry trade que puedo hacer. Ya esa dinámica la tenemos que ir cortando porque no te sirve, vos necesitas hacer más pesos a más largo plazo y entender también de que es un riesgo porque el dólar tiene que quedarse quieto y últimamente lo vimos subiendo. También el riesgo país estuvo a la baja, 491 puntos, tuvimos algunas noticias bastante positivas en el mercado argentino, lo cual hizo que estemos por debajo de los 500 puntos. Aún así dicen de que no quieren salir a pedir deuda en el exterior y bueno, justamente Caputo junto con el Banco Central están hablando de armar un tipo de inocencia fiscal 2, ¿no? Nuevos incentivos por los cuales los argentinos pongamos el dinero en el sistema, lo saquemos del colchón y vayan inversiones. Ante todo este suceso empieza el tema del dólar. ¿Cuál es el tema en el dólar? Bueno, básicamente es una olla a presión. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros tenemos una situación en la cual viene el ingreso de dólares por parte del campo, pero ahora empiezan las liquidaciones, se empieza a liquidar y el sojero muy probablemente después tiene ese capital y lo va a querer dolarizar. El segundo punto también es el cobro del aguinaldo, que de hecho hicimos un video hablando sobre esas pequeñas alternativas de inversión que teníamos. Y ahora actualmente es el tema del Banco Central que estuvo toqueteando un poquitito la tasa. El último movimiento es el que se conoció el día de hoy, día miércoles que estoy grabando este video, que es que dejó de convalidar tasas al 17% de TNA. Eso lo que hace es que los bancos tengan un poquitito más de stock de pesos y es lo que tiende a querer ir al camino al dólar. Por eso es que vemos un dólar prácticamente en 1.450 pesos al momento de hacer este video. Aún así nos vamos a ir a las gráficas. Segundo punto, liquidación del campo. Si el campo te liquida, evidentemente a ellos le dan pesos y como tenemos prácticamente una paridad 1 a 1, es decir que el campo puede agarrar y comprar dólares de nuevo, eso habilitaría justamente posibles subas en el tipo de cambio. Y por el otro ya tenemos la acreditación de aguinaldos, donde todavía hay gente que directamente cobra el aguinaldo y se dolariza y lo usa para invertir o directamente ya lo quiere dolarizar. Dejo el punto de lado lo que vendría a ser el mundial, sí, que es algo que también suele drenar reservas porque todavía no hemos arrancado el periodo del mundial y todavía no hay que pagar tarjetas. Ahora, ¿qué pasa con los activos de interés? ¿Hay algún activo de interés que realmente te cubra en esta situación? Bueno, anteriormente en otros videos habíamos dejado un bono dólar linked, que ese bono dentro de todo está a punto de vencer y ya ha tenido resultados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser presentarte otro instrumento. El instrumento presentado es la D31L6. Bien, es un bono relativamente corto, sí, emitido por el Tesoro Nacional con un vencimiento al 31 del 7 de 2026. Es un bono tipo LELINK. Bien, buscamos captar un cierre de brecha entre los dólares más baratos del mercado porque todos los analistas coinciden con que el dólar está barato. Lo que estamos haciendo acá es protegernos justamente a la subida de tipo de cambio que podríamos llegar a tener, que ya de hecho ya viene subiendo. Esto hubiese estado buenísimo quizás entrar un poquitito antes, quizás en zonas de 1450, 1400. Esto lo que hace es capturar justamente la subida de tipo de cambio. Si quieres otros tipos de instrumentos como bonos y demás que igualmente lo vamos a hablar, te invito a ver este video que hicimos hablando sobre cómo invertir
invertir el aguinaldo, cuáles son los objetivos y sobre todo cuáles son los instrumentos para plazos un poquitito más largos. Pero no me quiero detener en esto, así que vamos un cachito a las gráficas para poder verlo mejor. Acá, como verás, fíjate que tengo justamente la curva, es decir, tengo la curva de LECAPS y la curva SER. Como ves, nosotros tenemos una inflación que, según el dato que pueda llegar a dar 2.5 a 2.4, como vemos, las LECER dentro de todo están en un umbral que yo me tengo que ir cada vez más largo, y la tasa fija, que son las LECAPS, están rindiendo 2%. Entonces, los instrumentos de tasa fija están perdiendo contra la inflación. Lo que necesitamos es que la inflación siga bajando al nivel que viene y sobre todo un poco más rápido. Ahora, con este cambio del Banco Central hay que tener un poquitito de cuidado. ¿Por qué? Porque por más que vos hagas pesos, si el tipo de cambio a vos te sube, es decir, el dólar te sube, vas a ganar menos dólares. El dólar MEP, como verás, ya hace días que está subiendo y lo tenemos ubicado en 1.458 pesos, prácticamente a niveles de mayo, ¿sí? Y también es un punto relativamente importante. En cuanto a la negociación, lo que vemos es que sí hay negociación más o menos en este punto, hay volumen y el precio justamente justo sería 1430 o 20, que sería básicamente la zona de soporte, de ahí para arriba. Si a mí me preguntabas, y a muchos analistas te van a decir que el dólar está barato, no estamos hablando de que el dólar se va a ir a 1500, no, ¿sí? Porque eso realmente impactaría en inflación, pero como vemos, quizás podría ir a 1460, 70 pesos y relativamente todo debería estar bien. Ten en cuenta de que obviamente si sube mucho, eso va a impactar en el dato de inflación, por ende no te daría bien y por ende los activos SER todavía captarías rendimientos. ¿Cuál es el problema? Que la cantidad de pesos que vos haces está absorbida por el movimiento del tipo de cambio. Es decir, si el dólar cuando vos compraste el bono sube un 3% y la LECAP te está pagando menos, estás comprando menos dólares. Ese es un punto muy a tener en cuenta. Siempre que el dólar esté tranquilo, te conviene entrar más por cobertura en instrumentos dólar linked o quizás en algún CDR si te gusta la renta variable. Esto para proteger el capital. Cuando entramos en CDR, obviamente queremos ganar más dólares, no más pesos. Eso es un punto también a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los bonos hard dólar? ¿Realmente influye? ¿Va a haber caídas? Bueno, el riesgo país dentro de todo se ubica bastante bien, es decir, está en un punto bastante bueno, por debajo de los 500 puntos. Acá hay que tener algo muy claro, ¿sí? Si vos realmente sos un perfil conservador que no quiere líos, te dejé en ese video del aguinaldo justamente AO27 y AO28. Son dos bonos relativamente cortos. Este vence después de las elecciones y este vence después de las elecciones, un año después, ¿sí? El miedo acá, ¿cuál es? Que tenés un periodo electoral y quizás el AO28 haya algún problema para pagártelo. Pero ¿qué pasa? Tenemos el RIGI, tenemos cosecha, tenemos entrada de dólares. Ya hay un colchón de dólares también acá en las reservas del Banco Central. Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil de que no te paguen el AO28, que directamente te lo defaulten si no gana el gobierno, si viene algún gobierno que dice, che, mira, yo estas deudas no las voy a pagar. Realmente es muy difícil porque es un bono relativamente corto que después de las elecciones le queda un año, ¿bien? Y que tampoco es gran cantidad de dólares que tiene que pagar. Estos bonos están buenos porque pagan mensualmente unos rendimientos. Ahora, si vos realmente ves una Argentina que sale al mercado exterior, que realmente va a bajar más el riesgo país y que posiblemente veas un Javier Milei ganador, es decir, el oficialismo, te conviene ir a bonos más largos. ¿Por qué? Porque la tasa está más alta y está bien que esté así. Es decir, ante la incertidumbre electoral y yo irme justamente a bonos más largos, estos bonos se van a apreciar más. Es decir, cuanto más me baje el riesgo país, cuanto más baje este número, por ejemplo a 300, estos bonos subirían más, es decir, serían más valorados por el mercado. ¿Por qué? Porque estamos casi seguros de que te lo van a pagar. Obviamente, si sube en precio, en tasa va a bajar, así que tenelo presente. ¿Y qué pasa en un punto medio? Por ejemplo, AL29, AL30 o AN29. Realmente no hay una posición, sí, muy definida ahí. Acá es como un todo o nada, porque si yo creo que va realmente a ganar Milei, no me conviene irme un AL30, me conviene irme más largo, alargar duration. ¿Para qué? Para yo tomar justamente mejores beneficios. Ahora hay que tener en cuenta que si no llega a ganar, los bonos más perjudicados van a ser, como siempre, los más largos, y los que tengan caídas quizás menos fuertes van a ser los más cortos, porque son próximos vencimientos a tener.
Ahora sí pasamos al Merval. ¿Qué pasa con el Merval? ¿Hay mala expectativa realmente? Bueno, tuvimos un muy buen desarrollo subiendo justamente en el mes de mayo. Mayo realmente fue un mes relativamente bueno, sí, de hecho subimos casi un 16%, pero entre idas y bajadas ahora vemos pequeñas correcciones. Esto porque, bueno, un poco por el tipo de cambio y otro poco también porque los mercados exteriores ya están en máximos históricos y como ves en pantalla está todo en rojo. Brasil está bajando, el oro está bajando, el ILF, que son las 40 empresas de Latinoamérica más importantes, también está bajando, Bitcoin está bajando también y evidentemente el Merval no se va a descorrelacionar del mundo, es decir, va a tener también su baja. Sin embargo, más allá de que tenemos debilidades por parte de lo que vendría a ser la fuerza de este movimiento y el momentum, yo lo que veo es un posible canal justamente con una zona de soporte más o menos a la media móvil, es decir, unos 3 millones. Si nos vamos a ver el gráfico justamente en dólares, lo que podemos observar es que podemos llegar a tener lo mismo, ¿no? Un retroceso más o menos a esta zona, más o menos 1950 puntos, la media móvil de 50-55 periodos. Si venimos relativamente bajando despacito, hacemos un pequeño rango y esto se completa, que esto más o menos al momento de sacar el video daría para más o menos unos 10 días. Si vemos que no se da de largo, muy probablemente el retorno de las acciones argentinas va a ser mucho mejor y vamos a tener una subida. Bien, sobre todo en el gráfico semanal, que también venimos bien, es decir, estábamos lateralizando durante mucho tiempo y ya teníamos que tomar una decisión de inversión. Estamos en la parte alta de ese rango, por eso te digo, una pequeña corrección realmente con las buenas noticias de Argentina creo que no sacudiría tanto al mercado local. El riesgo en realidad en qué está. Puede llegar a estar un poco en el petróleo, que todavía no afloja por debajo de los 80 dólares. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque esto afecta a la inflación tanto de Estados Unidos como también de acá. Aunque justamente como nosotros tenemos superávit fiscal, eso impacta menos. Eso es algo que dejó Caputo explicado en la Expo EFI, la cual también hicimos un video comentando eso. Y por el otro lado también tenemos el dato de inflación que se va a conocer el día 11 y el 10 se conoce el de Estados Unidos. Y es que el día 17 tenemos la primera reunión de la Fed donde tenemos nuevo presidente. Habla Kevin Warsh y ahí vamos a ver justamente qué tipo de dinámica de política monetaria quiere seguir. Si vamos a empezar a bajar tipos de tasas de interés, lo cual eso aceleraría la inflación en Estados Unidos y sería un problema inflacionario, pero vamos a ver también cómo reaccionan las empresas. O por otro lado es más restrictivo, es decir, para contener la inflación en el 3.8 anual, que daría el próximo dato 3.9, si él dice yo voy a mantener las tasas o incluso las voy a subir, no las voy a bajar para que este número baje. A mí no me interesa lo que haga el mercado, yo necesito contener la inflación a como dé lugar. Si viene con una política monetaria muy restrictiva, atento justamente al sector de la inteligencia artificial y a todo lo que es S&P y a todo lo que es Nasdaq, porque muy probablemente veamos correcciones fuertes en el precio. El precio últimamente no viene subiendo muy fuerte que digamos, se viene conteniendo despacito, 0.30, 0.40, no vemos subida ya de 2 o 3%, ¿sí? De hecho hoy tenemos prácticamente una caída de medio punto, tampoco es la muerte de nadie, pero cuidado a la dinámica de lo que diga la Fed porque eso puede impactar de forma internacional y también local. Ya te dejé un poco en perspectivas los activos y un poquitito también hablamos de acciones, no me quiero extender mucho más, la idea no es que salgas ni comprando ni vendiendo directamente, sino qué está pasando en el mercado y cómo podés ayornar estos activos junto también con los análisis que te acabo de hacer yo para tomar mejores decisiones financieras y que puedas estar seguro de lo que haces. No hay nada más peligroso que ir al mercado y no saber qué está pasando o qué está pasando con ese activo que vos tenés en pérdida y no entendés por qué, no sabés si es momento de comprar más, si es momento de mantenerlo y demás. La idea de estos videos es darte un panorama claro que te ayude en el mes para poder seguir invirtiendo inteligentemente. Si el video te gustó, por favor suscríbete, manito arriba y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.